Señores, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar por iniciado la semana número 10 de taller de modelamiento de software, turno mañana. Como ya es costumbre, por favor, pasen lista. Gracias. El día de hoy vamos a hacer el complemento de lo hecho en la semana 10 también de análisis. Vamos a ver nuestro complemento el día de hoy. Para eso vamos a utilizar el rational. Correcto. Dentro de la semana 10 también de lo que es taller de modelamiento, porque la clase anterior fue análisis, taller de modelamiento, hay una hoja de práctica que también ya está subido, ¿correcto? En las cuales vamos a resolver qué es lo que nos pide el día de hoy, ¿correcto? En esta práctica que corresponde a la semana 10 que está completamente de acuerdo con lo que hemos hecho en análisis, ¿no? Vamos a ver lo que es arquitectura de análisis, lo que hemos estado viendo, ¿sí? Nos dice el caso práctico, para poder entenderlo por esta primera vez, vamos a hacer un modelo de caso de uso negocio, que ya lo conocemos, pero de todas maneras lo vamos a hacer rápido. Un modelo de caso de uso de análisis de negocio. Después veremos un caso de uso del sistema, obviamente, ¿correcto? Y después vamos a ver un modelo de análisis con los siguientes diagramas, ¿no? La organización de los casos de uso y la arquitectura de análisis, ¿no? Para a partir de ahí poder continuar con todo lo que nos corresponde a la semana, ¿correcto? Estas cuatro cosas lo vamos a ver el día de hoy y nos ponen el siguiente caso. Ya les voy a dar un minuto para que puedan bajar este caso uso. Está en la semana 10 de taller de modelamiento, ¿correcto? En su sesión de clase, búsquenlo, bájenlo por favor para que lo tengan, ¿ya? Y de aquí vamos a trabajar. En el DCI. Ah, ya lo bajaste ya muy bien, pero vamos al resto. Ya vamos a esperar un minuto, siempre que es suficiente. Listo, ¿ya? Y ya este es un caso de uso ya fuerte, ¿correcto? Comenzamos, ¿no? Dice, la Clínica El Ángel es una empresa dedicada a la atención médica tanto en emergencia como en atención para consultorios externos. Ya nos están hablando de dos cosas, por favor. Para ello, cuenta con un equipo médico especializado y excelentes equipos de tecnología de punta. Se está inaugurando una nueva sucursal en el cono norte de la ciudad y se espera captar el 30% del mercado de esta parte de la ciudad. Para lograrlo, se espera tener un control total de los consultorios y obtener un tiempo de atención menor en un 30% de que la sucursal principal. Se desea desarrollar un sistema que dé soporte a los principales procesos de la empresa y los requerimientos solicitados que se detallan a continuación.
El Departamento de Emergencias brinda servicios de atención médica a personas que en forma súbita o violenta presentan alteración de su salud, que pone en riesgo su vida o que puedan dejar una secuela permanentemente. Diariamente llegan pacientes a la clínica que son atendidos por una enfermera que genera una orden de atención de emergencia. Todas las personas que llegan son atendidas por tratarse de una emergencia y se les apertura una historia clínica, si es que no tienen una historia clínica. Para generar una orden de atención, la enfermera debe especificar los datos del paciente y realizar una búsqueda para asignar el médico que se encuentra disponible. Luego imprime la orden de atención. Después de terminada la atención, la jefa de enfermeras registrará en un estado de cuenta por pagar todos los gastos de la orden de atención, realizando la consulta previa por orden de atención, cuyo concepto será gastos de emergencia. El paciente deberá ir a caja a cancelar el estado de cuenta y solicitará su comprobante de pago correspondiente. El cajero de emergencia generará el comprobante de pago, realizando la búsqueda por deuda por pagar por paciente, filtrando el concepto. El paciente deberá ir a caja a cancelar el estado de cuenta y solicitará su comprobante de pago correspondiente. El cajero de emergencia generará el comprobante de pago, realizando la búsqueda por deuda por pagar por paciente, filtrando el concepto. El paciente puede realizar el pago con cualquier tarjeta de crédito o débito. Adicionalmente, la jefa de enfermeras deberá contar con una opción de consulta detallada de órdenes de atención. Para ello, previamente consultará las órdenes de atención por algún criterio de búsqueda. El servicio de consulta externa permite la atención médica especializada en los horarios de lunes a sábado entre las 8 y las 7 de la noche. Cuando un paciente llega al área de consultorios y desea atenderse, es recibido por una anfitriona, quien le entregará un ticket de atención y le derivará al pool de recepcionistas para que saque su cita. La recepcionista llamará al paciente según su ticket. Luego generará la cita, verificando previamente si el paciente ya cuenta con una historia clínica, pero si no tiene, le aperturará una historia clínica. Para generar la cita, la recepcionista debe especificar los datos del paciente, especialidad y médico que atenderá al paciente. Para ello, consulta los datos del paciente de la historia clínica y asigna el médico que el paciente solicita realizando una búsqueda previa del horario del médico. Por último, completa los datos para registrar la cita. Internamente se generará una deuda por pagar cuyo concepto será gastos de cita. La recepcionista entregará la cita al paciente e informa que deberá acercarse a caja para cancelar la cita y solicitar su comprobante de pago. El cajero de consultorios generará el comprobante de pago, realizando la búsqueda por deuda por pagar por paciente, filtrando el concepto. No obstante, el paciente podrá pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Posteriormente, el paciente entregará la cita a la enfermera del piso. Ella entregará la cita al médico, quien lo llamará para atenderlo. Después de examinarlo, el médico registrará en la historia clínica el resultado de la cita, obteniendo previamente el dato de la cita. Al final, el médico le entrega su receta al paciente,
quien se acercará a farmacia a recoger sus medicinas. Asimismo, el técnico de farmacia solicitará la receta y registrará una orden de entrega de medicamentos, obteniendo previamente el dato de la cita. Posteriormente, imprime la orden e internamente se generará una deuda por pagar, cuyo concepto será por gastos de medicina y luego le informa al paciente que cancele la caja. El cajero de farmacia generará el comprobante de pago realizando la búsqueda por deuda por pagar por paciente filtrando el concepto. El paciente puede pagar con cualquier tarjeta de crédito o débito. Adicionalmente, se está solicitando que el nuevo sistema pueda permitir al administrador la creación de la serie de comprobantes de pago, permitir al administrador el mantenimiento de cajeros y la asignación de los comprobantes, permitir al cajero la apertura de caja, permitir al cajero que pueda generar el cuadre de caja, permitir al administrador el cierre de la caja y permitir al administrador la anulación de comprobantes. ¿Correcto? Esto es todo. Yo ya he hecho un resumen, o sea, este es el caso práctico, ya he visto un resumen, a grosso modo, ojo, simplemente parte de la solución está dentro del archivo que le he dicho que lo bajen. Tenemos ya los objetivos del negocio, ¿correcto? Tenemos los casos de uso del negocio, tenemos los trabajadores del negocio, tenemos las entidades del negocio, a grosso modo, porque salen más, pero de todas maneras simplemente para ir ahorrando, ¿no? La primera parte y ya la segunda parte que comienza, que nos dice modelo de casos de uso del sistema y modelo de, ¿no? de análisis con los siguientes diagramas, ya eso lo vamos a hacer nosotros aquí, paso. ¿Correcto? Listo. Nos vamos a UML y vamos a trabajar. Un ratito. Listo. Entonces, ya hemos creado, ya tengo ya la estructura básica, modelo de análisis, ¿no? De uso del negocio y modelo de casos de uso. Arrancamos con el modelo de casos de uso y nos vamos al modelo de casos de uso del negocio. ¿Correcto?
a la organización del modelo de casos de uso. Esto, borro, listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿No? Vamos a insertar tres paquetes, vamos a trabajarlo, vamos a utilizar una metodología, ya para ordenarlos un poquito mejor, vamos a insertar tres paquetes. A ver, tengo mi paquete, uno, dos, tres paquetes. El paquete, ah, listo, ¿correcto? A este vamos a ponerle objetivo del negocio, a este otro vamos a colocarle casos de uso y a este de acá vamos a colocarle actores del negocio, ¿correcto? Cada uno de ellos, obviamente, va a tener sus casos de uso del negocio, ¿no? Lo que ya hemos venido trabajando anteriormente, y lo que vamos a hacer es cambiarlos en nombre, ponerle objetivo del negocio. Aquí insertamos un caso de uso. Esto va a ser casos de uso del negocio. Este va a ser actores del negocio, ¿correcto? En objetivo del negocio vamos a identificar, comenzamos identificando aquellos objetivos que nos han pedido dentro de nuestro caso práctico. El caso práctico nos dice, se está inaugurando una nueva sucursal en el cono norte de la ciudad y se espera captar el 30% del mercado de esta parte de la ciudad. Para lograrlo, se espera tener un control total de sus consultorios y obtener un tiempo de atención menor, 30% que la sucursal. Ahí ya nos habla de objetivos, habíamos hablado nosotros de objetivos, y lo que hacemos nosotros es insertar estos. Tenemos simplemente dentro de nuestras opciones, lo buscamos, ya saben ustedes, clic derecho, Customize, y buscamos icono de objetivos. Aquí está, ¿correcto? Create Business Goal. Y lo cerramos. Insertamos nuestros objetivos de acuerdo ya a la solución que tenemos, cuáles son estos objetivos. Última hoja. Tenemos tres objetivos: captar el 30% del mercado, el 30%, perdón, del mercado, ¿sí?
¿correcto? Entonces, ¿pero qué mercado es el que queremos? Tenemos que especificar, perdón, del mercado. Entonces, acá hablamos cono norte, porque eso es lo que nosotros queremos captar, ¿ya? Después tenemos control total de consultorios, consultorios, ¿correcto? Y por último tenemos mejorar en 30%, ¿correcto? El tiempo de atención. Estos son nuestros tres objetivos. Pero para poder captar el 30%, o sea, para poder mejorar, ¿no? O para poder captar el 30% del mercado, nosotros debemos tener un control total de los consultorios y debemos mejorar el 30% de atención con respecto a la sede principal. ¿Correcto? Entonces, aquí hablamos de que existe una dependencia, ¿correcto? Y nosotros lo graficamos. Aquí tenemos nuestro primer diagrama de objetivos, los objetivos del negocio, en las cuales vamos a insertar lo que nos están pidiendo dentro de nuestro ejemplo. De ahí nos vamos a los casos de uso del negocio. Tenemos dos casos de uso del negocio ya establecidos dentro de nuestro proyecto. Nos habla de que son atención de consultas médicas externas y atención de emergencia, ¿correcto? A partir de acá se derivan el resto, pero estos son los dos casos de uso principales que nos hablan dentro de nuestro caso práctico. Generamos nuestros dos casos de uso del negocio. El primero, que va a ser atención de consultas médicas externas, ¿correcto? Y el otro caso de uso, que va a ser atención de médica, ¿correcto? A partir de ahí se originan nuestros dos casos. ¿Cuántos actores del negocio tenemos? Tenemos dos, ¿correcto? Tenemos dos actores del negocio. ¿No he puesto los actores del negocio? Me olvidé. Uy, uy, uy. Después lo modifico, pero ya ustedes le colocan acá. ¿Ya? Tenemos dos actores del negocio. ¿Quiénes son esos actores del negocio? Obviamente, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen funcionar esto? Uno vendría a ser quién? El paciente, ¿correcto? El paciente, porque sin él, obviamente, no funcionaría la clínica. Paciente. Y el otro actor externo que también trabaja con esto vendría el banco, porque nos habla de que paga débito o crédito. Entonces ahí entra ya un caso de uso externo que no tiene que ver nada con nuestro sistema o con las acciones que estamos realizando. Ahí no vamos a entrar a detalles, simplemente el banco se encarga de cobrar y se acabó. Ya tenemos nuestros actores del negocio.
Ahora vamos a generar vamos a generar un diagrama de casos de uso, ¿sí? Diagrama de casos de uso del negocio, vamos a generar un nuevo diagrama de casos de uso y lo que vamos a hacer aquí es colocarle nuestro Q versus los objetivos del negocio. Y lo que vamos a colocar aquí, lo que vamos a ver cómo estos objetivos deben estar cumplidos de acuerdo a nuestros objetivos. Arrastramos nuestros casos de uso, ¿correcto? Estos dos casos de uso deben cumplir los objetivos que nos han solicitado. ¿Cuáles son esos objetivos? Son dos realmente los objetivos que me han pedido, que es el control total de consultorios y mejorar el tiempo de atención, ¿correcto? Entonces, la atención externa, los consultorios externos, ¿qué es lo que deben hacer? Deben tener un control total de los consultorios, porque acá se trabajan varios consultorios, ¿sí? Y deben tener, y obviamente deben mejorar en un 30% la atención de los clientes. Cuando hablamos de control total de consultorio, estamos hablando de todas las, ¿sí? Y cuando hablamos de atención de emergencia, aquí no se trabaja por especialidades, simplemente el paciente viene a que lo atiendan por algún daño que haya tenido, ¿correcto? Es un solo local donde se atienden todas las especialidades, obviamente, ¿no? Y lo único que vamos a querer nosotros en este caso es mejorar en 30% el tiempo de atención. Entonces, este es un diagrama de los casos de uso versus los objetivos del negocio. ¿Sí? Yo para cumplir los objetivos, entonces, de atención de consultas médicas externas, me dicen, ¿no?, que las consultas médicas externas existen distintos tipos de consultorios donde voy a trabajar. En la atención de emergencia llega el paciente por un mal y se atiende rápidamente. Entonces, en emergencia no voy a tener un control de consultorio. Por eso es que cuando yo hago mi diagrama, el versus, entonces lo único que digo que este caso de uso satisface dos objetivos, o sea, tiene que satisfacer dos objetivos, y cuando yo hablo de atención de emergencias médicas, lo único que hago es que tiene que satisfacer un solo objetivo, ¿correcto? Ya, eso está siempre y cuando le den pues estas cantidades, ¿no? Si no, eso puede quedar en el aire. Una vez realizado esto, entonces ahora sí nos vamos al diagrama general de caso de uso, ¿correcto? Diagrama general. Y aquí lo que hacemos es, ya como hemos venido trabajando anteriormente, arrastramos a nuestros actores, ¿correcto? Y arrastramos a nuestros casos de uso para ver realmente qué es lo que hace cada uno de ellos, ¿correcto? Entonces, aquí ya trabajamos una asociación. El paciente puede atenderse en consultas médicas, el paciente puede tener atenciones de emergencias. El banco cobra la atención de consultas médicas a través de las tarjetas de crédito o débito y cobra, ¿no?, las atenciones de emergencia médica. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver es que por atención de consultas médicas se derivan cierta cantidad de otros tipos de actividades, pero en forma general, para el negocio, ojo, vemos acá para el negocio,
nosotros tenemos atención de consultas médicas externas y atención de emergencias médicas. De ambos casos se derivarán historias clínicas, se derivarán medicinas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero para el negocio son estas cosas lo que nosotros venimos realizando. Listo. Esto vendría a ser, desde el punto de vista, nuestro modelo de casos de uso. Ahora nos vamos al modelo de análisis de casos de uso del negocio. En este modelo de casos de uso del negocio, igualito, ¿no? Vamos a generar nuestro diagrama, vamos a generar un nuevo diagrama, ¿correcto? Vamos a generar un nuevo diagrama. Vamos a dejarlo y le asignamos el nombre, precio más sobre la organización del y es de una forma para poder trabajar entidades. Si yo no tengo Profe, disculpe, creo que no sé si soy yo o su pantalla se ha paralizado, porque no avanza. hola, 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 ¿me escucha? Hola, hola. Sí, listo, ya está solucionado. Ok, Profe, ya, listo. Correcto, ya está solucionado, no hay ningún problema. Y continuamos, ¿no? Entonces, habíamos creado, ¿no? Estas situaciones, ¿correcto? Y vamos a comenzar esto. Por favor, la próxima que pongan algo de fútbol, lo ahorco, ¿ya? Porque también estoy dejando de ver fútbol por estar con ustedes. Listo. Entonces, una vez creados, generados nuestros nuestros paquetes, igualito, ¿correcto? Por cada uno de ellos generamos nuestro diagrama de casos de uso y colocamos trabajadores del negocio, lo mismo que hemos venido trabajando anteriormente,
entidades del negocio y obviamente la parte principal, que son las realizaciones del negocio. Dentro de los trabajadores del negocio, de acuerdo a nuestro cronograma, colocar, no todos porque hay más, pero a grosso modo estamos colocando, nos dice, a ver, tenemos enfermera, jefa de enfermera, jefe de enfermera, cajero, administrador, ahora, si ustedes pueden ver cajero, miren aquí simplemente, aquí donde nosotros podemos hablar de herencia, ¿no? Yo tengo mi cajero, pero a mí me hablan de un cajero para lo que son consultorios externos, me hablan de un cajero que es para emergencia y también me hablan de un cajero que es para farmacia, ¿sí o no? Los tres cumplen la misma función que es de cobrar, ¿correcto? Que se encuentren en áreas distintas, de repente no tienen nada que ver, pero tienen una sola función que es de ser caja, ¿correcto? Por si acaso, ¿no? Para ir adelantando algunas cositas, porque ustedes de repente lo quieren realizar, esto independientemente, quiero hacerlo y espero que alguien lo haga realmente y lo saque como debe ser. Y dentro de cajero van a encontrar que hay distintas partes, ¿no? Pero podemos unificar. Administrador del sistema en este caso no, porque todavía no estamos trabajando con el sistema. Tenemos anfitriona, recepcionista, anfitriona, tenemos recepcionista, porque todas ellas tienen una función específica, ¿correcto? En la parte superior, aquí nos habla, ¿no? Nos habla de ellas, ¿no? ¿no? No tanto en emergencia, pero nos habla en consultas externas. Ellas trabajan en consultas externas, ¿correcto? Donde es recibida por una anfitriona, ¿correcto? Quien entregará un ticket, ¿no? Después la recepcionista llamará al paciente y se trabajará sobre todos estos, ¿correcto? ¿Van a tener más trabajadores de negocio? Sí, hay más trabajadores. Y está, otra manera, el técnico de farmacia. Es el que hace el técnico de farmacia, ¿no? Que es muy distinto al cajero, ¿correcto? Técnico de farmacia. Y pueden existir un poco más, sí, ¿ya? Simplemente estamos viendo para cumplir nuestras primeras partes, el objetivo, ¿no? Y aparte que recuerden cómo funciona todo eso. Listo, tengo mis trabajadores del negocio. Después voy a tener mis entidades del negocio. Tengo mi entidad del negocio. ¿Cuántas entidades del negocio? Uf, acá existen un montón de entidades, ¿correcto? Estamos hablando de toda la documentación que vienen trabajando ellos. No estamos hablando ya de las entidades como clase dentro del sistema, ¿correcto? Acá todavía hablamos del negocio. ¿Qué tipo de entidades he colocado así a grosso modo? Por ejemplo, médicos, enfermeras, recetas, cita, historia clínica, ¿no? ¿Qué hay más? Existen más. Tenemos el ticket, por ejemplo, médicos o médico, porque acá se habla en forma singular,
¿Qué más vendría a ser? Médico, enfermeras, enfermera, ¿no? Después, enfermera, ¿qué más tenemos? Receta, receta. De ahí nos vamos con nuestra historia clínica. Historia clínica. Después tenemos la cita, ¿correcto? La cita. Y de ahí, ¿qué más teníamos? ¿Qué más le dije? Historia clínica, ¿qué más podría estar? Ah, el ticket. El ticket y pueden haber mucho más. Simplemente estoy hablando algo corto para poder, ¿no? Listo. Una vez hecho esto, entonces yo ya tengo todos mis datos dentro de estas opciones, ¿no? ¿Correcto? Y nos vamos a las realizaciones. Nuestra realización, obviamente, ¿no? Voy a arrastrar mis casos de uso del negocio que se encuentran en este lado, ¿correcto? Los casos de uso, que son dos. Uno, dos, acá están. Y vamos a insertar nuestras realizaciones del caso de uso, ¿correcto? Ahora, para poder llevar a cabo mi realización, yo necesito trabajar con mi dependencia, ¿correcto? Y yo necesito realizar mi caso de uso. Y esto será, ya saben ustedes, le ponemos realización. Podemos ponerle RN si gustan o R, realización, porque también vamos a tenerlo ya en análisis, ¿no? Sería un RA, pero acá le ponemos RN de realización del negocio y normalmente le colocamos el mismo nombre del caso de trabajo, atención de consultas médicas, ¿correcto? Aquí igualito, realizaciones de negocio de atención, perdón, atención de emergencias médicas, ¿no? Listo. Ahora, en cada uno de ellos, ya saben ustedes qué es lo que van a generar en cada realización, ¿no? No, perdón, en caso de casi. Acá. En cada realización, ustedes van a ingresar su diagrama de actividad, ¿correcto? Colocan ustedes su diagrama de actividad de atención de consultas externas, ¿correcto? Listo. Y aquí van a colocar su diagrama de actividad, ¿no? De atención de emergencias médicas. Por motivo de tiempo, esto ya yo no lo voy a hacer, esto si ustedes gustan lo realizan porque no es parte, ¿correcto? Y por cada entidad, ¿no? Ustedes pueden generar su diagrama de estado, ¿correcto? Para saber cuál es el estado que tiene cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. Lo que a nosotros nos interesa ahora
es la segunda parte, que es el modelo de casos de uso del negocio. Perdón, perdón, que es nuestro modelo de casos de uso del sistema para después poder trabajar nuestro modelo de análisis del sistema. ¿Correcto? Listo. Son